Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando múltiples noticias. Todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si quieres hacer uso del índice y saltarte algún tema que no desees escuchar. Además de todo esto, también te pido que si quieres apoyar el canal dejes tu me gusta. Es la forma con la que mejor nos vas a apoyar, ya que YouTube premia mucho los likes. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo y primero de todo tenemos que hablar acerca del equipo Aston Martin, de algo bastante interesante que ha desvelado Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo Aston Martin, que sobre todo Tom McCulloch se ha centrado en hablar acerca del área donde más han estado desarrollando esta temporada. ¿Cuál ha sido y los motivos por los que han estado tan enfocados en conseguir desarrollar ese aspecto? Que ha sido sobre todo la parte trasera del monoplaza y más centrados específicamente en el alerón trasero. El motivo por el que sobre todo ha habido más desarrollo en ese aspecto ha sido simplemente porque ya sabemos que el Aston Martin era un coche que genera mucho drag, un coche que en recta es poco eficiente y es en lo que más han estado trabajando en mejorar, y que además tenían bastantes problemas con el DRS. Sobre todo esto empezaron a trabajar mucho, realmente trabajaron en toda la parte trasera, porque al hacer un mínimo cambio en el alerón trasero generas que necesites cambiar toda la parte trasera prácticamente, y ha sido sobre todo donde más se han enfocado en desarrollar el monoplaza en 2023 y esperan que el próximo año consigan haber solucionado ciertos problemas que ya tenían. Además de todo esto, les hemos visto en un desarrollo constante a lo largo de todo el año, donde en alguna ocasión incluso se han equivocado, y eso ya lo han reconocido ellos, y además por lo menos sí que sabemos que en cuanto al DRS, que ellos llevan desde las primeras citas del calendario enfocándose en ese aspecto porque estaban muy por detrás, el DRS por lo menos sí que acabaron consiguiendo obtener una ganancia abriendo el DRS similar e incluso en muchas ocasiones superior a la de sus rivales a lo largo de la temporada. Fue en un aspecto en el que sí que consiguieron mejorar. Más allá de ahí, el alerón trasero no han conseguido mejorarlo lo suficiente como para desaparecer tanta resistencia aerodinámica como tenían. También te digo que en este sentido, y me imagino que por supuesto él nos habla acerca de esto, pero que han hecho todo el coche en conjunto, pero que es que no solo haciendo el alerón trasero vas a solucionar ese problema, ¿no? Pero bueno, que era un problema que tenía el equipo Aston Martin y es algo en donde se han desarrollado mucho. Y como os digo, no solo es alerón trasero, que era sobre todo donde nos enfoca Tom McCulloch, que ahora cuando leamos sus palabras lo vais a escuchar. Pero sobre todo la parte trasera al completo la han estado desarrollando mucho por esto, porque al final al cambiar un aspecto hay que cambiar muchos de ahí, y hemos visto mucho desarrollo tanto en la salida de la refrigeración del aire, en el difusor, en los beam wings, en los endplate traseros. Les hemos visto en las últimas carreras también asemejarse mucho más en el alerón trasero al que tiene por ejemplo McLaren. Les hemos visto incluso en el difusor añadir un mini alerón, que bueno, esto era más sobre todo para el flujo de aire inferior, que esto ya os comentamos que realmente era una mejora que Aston Martin planeaba introducir. Tampoco era una mejora que digas esperan con esto dominar, pues por supuesto que no, pero era para conseguir un desarrollo más continuo, pero no pudieron dejarla en el coche, no porque no fuera efectiva, que lo suyo haría, o sea, conseguiría hacer su función, pero sobre todo no la dejaron en el monoplaza específicamente porque al poner el gato para levantar el coche y hacer la parada en boxes se rompía. No tenía sentido meter una pieza que encima no vas a poder utilizar porque se está rompiendo, encima iba a ser perjudicial incluso porque te iba a generar quizá algo más de resistencia aerodinámica mínima, pero sí que lo iba a hacer y tampoco era la solución definitiva. Eso es algo en lo que en teoría para el próximo año van a trabajar. Es algo que destacó mucho también porque es muy extraño poner un alerón ahí en esa parte del difusor, ¿no? En esa parte es extraño poner un alerón, pero destacó mucho en todos los equipos. Todos se enfocaron mucho en verlo, nadie lo intentó introducir, quizá también por el problema del gato, y Aston Martin ha estado trabajando mucho en conseguir solucionar ese problema del gato. Es más, ese alerón lo llevaron en Zandvoort, tuvieron en libres 1, 2 y 3, no lo pusieron finalmente en clasificación por las pruebas que habían hecho, no lo llevaron en Italia y más adelante, no recuerdo bien si fue en Singapur o si fue la siguiente carrera en Japón, a mí me suena a Japón, pero podría haber sido Singapur perfectamente, o quizá incluso las dos, lo volvieron a llevar. Volvió a no ser efectivo, y creo que en Qatar también se probó en la sesión de libres, pero muy poco, y no se llegó ni a poner tampoco en el fin de semana al sprint. Así que es algo en lo que Aston Martin ha estado trabajando, pero hablando específicamente sobre
ese alerón trasero, lo que dice Tom McCulloch es: no teníamos uno especialmente fuerte al empezar y lo fuimos desarrollando sistemáticamente para aumentar a la vez que intentábamos mantener la estabilidad. Todos los elementos de la parte trasera del coche estaban relacionados y no se puede hacer mucho dentro de la normativa. Siempre estás intentando producir carga aerodinámica y no tener demasiada resistencia, pero además de eso, para conseguir el DRS y que todas esas cosas funcionen bien, es un reto para los equipos de aerodinámica. Y por eso hemos visto mucho desarrollo en ese área, y no solo en nuestra parte, sino también por parte de otros. Además, también esto es interesante comentaros una cosa, y es importante la primera frase que nos decía, en el hecho de no la teníamos un buen alerón trasero al comenzar. Si no tenían un buen alerón trasero al comenzar y al final acabaron perdiendo estabilidad, que esto es lo que siempre os hemos comentado, que ha perjudicado las mejoras que ha introducido Aston Martin, pueden haber sido mejor o peor las actualizaciones que llevaron, pero el problema principal es que perjudicó esa estabilidad. Si esas mejoras hubieran funcionado y ese alerón trasero lo hubieran desarrollado correctamente, sin perder estabilidad, sin perder que la parte delantera fuese tan positiva, consiguiendo que la parte trasera, que era el lastre sobre todo que tenía la MR23 a principios de año, mejorase, esa MR23 hubiera podido dar, por lo menos mantenerse en la posición en la que se encontraba a principio de temporada y dar bastante guerra a lo largo de todo el año. Pero bueno, fue lo que ocurrió. También, además, en estas palabras que comenta Tom McCulloch es interesante porque especifica un poco el motivo por el que en la última carrera Aston Martin introdujo mejoras en ese alerón trasero. Fue uno de los 3 equipos, llevaron Alfa Tauri, Alfa Romeo y Aston Martin, actualizaciones en la última carrera, que llevaron un nuevo alerón trasero. Y ha especificado el motivo por el que lo hicieron. Y al igual que en Alfa Tauri no tenían nada que perder, en Alfa Romeo querían ir probando ya cosas para el próximo año y no las habían podido introducir antes, como por ejemplo hizo Mercedes o hizo Aston Martin, ambos en Estados Unidos. Y en el caso de Aston Martin, más de lo mismo, ya tenían ese ailerón trasero que lo querían para el próximo año y querían comprobar si los datos del túnel de viento se correlacionaban en pista. Lo que dice Tom McCulloch es: para nosotros era importante ponerlo en el coche a finales de año para correlacionar lo que vemos en el túnel de viento y el CFD. E hicimos algunas comparaciones entre coches y entre sesiones y el alerón está funcionando bien. Esto es muy positivo también, no dio un rendimiento estratosférico, pero aquí os he dicho ya en muchas ocasiones, que tú metas piezas desde 2024 y no te funcionen en 2023, no implica que en 2024 no vaya a funcionar. Lo importante es que diga que funciona bien, que funciona como ellos tenían en sus datos, porque entonces es positivo, han acertado. ¿Por qué? Porque el coche de 2023 no es el de 2024, es una continuación. Bueno, es un desarrollo constante, ¿no? Es un desarrollo que continúa, pero no es el mismo. Y el cambio más grande que vamos a ver es de 2023 a 2024. En todo 2024 veremos una evolución grande, como en todo 2023 la hemos visto. Pero de 2024 a 2023 se hace un cambio muy grande. Y el coche no es igual. Y una pieza no funciona de la misma forma con un coche que no es idéntico. Si los datos que tienen les han funcionado, es positivo para el próximo año. Y esto os lo digo también por ese suelo que introdujeron, que no funcionó en el AMR23, no indica que no vaya a funcionar en el AMR24. Veremos en este sentido cómo funciona. Ese alerón por lo menos parece que lo hace bien. Vamos a pasar de tema y tenemos en este momento del vídeo que hablar acerca del equipo Alpine. 2 temas bastante interesantes con el equipo Alpine. El primero, algo bastante más breve, y es que os podemos comentar que desde el equipo Alpine están preocupados por la tensión que hay también dentro del equipo. Que la verdad que digo que tampoco nos sorprende, por lo menos a nosotros. Quizá ellos sí, quizá no se lo esperaban, pero ha sido un año donde los resultados no es que hayan llegado, obviamente ya lo sabemos, nos han cumplido los objetivos, veremos el próximo año, pero no nos estamos refiriendo a tensión por los resultados, nos estamos refiriendo a la tensión entre los pilotos. Es por lo que digo, es algo que se podía esperar, es algo que si ellos no se esperaban, la verdad que es preocupante. ¿Pero por qué? Porque ha habido 2 carreras este año donde ha habido un doble cero de los 2 pilotos porque los 2 colisionaron entre sí. El más claro fue Australia, pero es que hay gente que no lo recuerda, que en Hungría volvieron a chocarse entre los 2 y los 2 quedaron fuera por culpa de esos. Y hemos visto en varias ocasiones muchas quejas entre ambos discutiendo entre ellos. Sobre todo la más visible fue Japón, donde hubo hasta una peineta de Gasly a Ocon porque el equipo Alpine pidió a Gasly que le dejase pasar a Ocon Bueno, ya os contamos toda esa historia. Hay bastante tensión entre los 2 pilotos, se podía ver, al final siguen intentando hacer su trabajo como lo harían normalmente, por mucho que entre los 2 se lleven mal, porque entre los 2 se llevan mal, y esto lo comentábamos ya el año pasado,
al final, en este sentido, son trabajadores, son responsables y hacen su trabajo como tal. E independientemente, es normal que vaya a haber problemas. Y es normal que vaya a haber rifirrafes y vaya a haber encontronazos entre dos personas que se llevan mal. Y están preocupados por esto. El próximo año van a volver a ser compañeros de equipo. Pero veremos el siguiente que los contratos también van finalizando. Y además no ha contribuido para nada, también en este sentido, a aguantar quizá un poco el ego que tiene Esteban Ocon, que Gasly en su primer año la haya superado por muy pocos puntos y con unos rendimientos muy similares y con un Ocon que ha tenido más abandonos. Todo eso cuenta, por supuesto. Y ya no contamos además los abandonos de Ocon, que ha tenido varios estando fuera de puntos, sino que contamos abandonos de Ocon donde estaba en puntos, como era por ejemplo Singapur. Pero la ha superado Gasly. El problema está en que yo creo... Haciendo la retrospectiva y fijaros que acabé con la sensación de que Gasly hizo mejor año. Creo que Ocon hizo mejor año. Por lo menos Ocon tuvo puntos más altos. Sí que es verdad que Gasly consigue los mismos podios y también consiguió quedar entre las 3 primeras posiciones en la sprint de Bélgica. Independientemente de ello, diría que Ocon ha tenido puntos más altos, pero le ha jugado en contra la carta que él estuvo haciendo todo el invierno pasado, de yo he superado a Alonso, sin importar el motivo de los abandonos y demás, pues le ha jugado en contra ahora mismo y está generando esa tensión. Así que veremos en Alpine qué es lo que acaba ocurriendo, pero bueno, es que eso es una bomba de relojería. O sea, quiero decir, el equipo Alpine, que ya sabemos que estabilidad tiene nula, lo hemos contado siempre, que ahora van a poner a Bruno Famín como jefe de equipo, que la verdad que bueno, pues veremos qué tal lo hace Bruno Famín, por supuesto, que el equipo no invierte en el dinero suficiente, que es que eso es una bomba de relojería, vamos, que en un día estallará, yo creo, esto o cambia radicalmente, sobre todo la gestión del propio equipo. Así que veremos qué es lo que ocurre. Antes de continuar, os hemos dicho 2 temas, por supuesto, sobre el equipo Alpine y ya el más importante, más interesante sobre esto. Desde Alpine destacan que ellos arriesgaron al máximo, fueron con todo en el desarrollo de motores para 2022. Ahí estaba quizá esa esperanza que tenía Alonso con ese coche para 2022. ¿Por qué comentan esto? Esto lo comenta Matt Harman, director técnico del equipo Alpine, que lo que dice es que como se congelaban los motores, fueron con todo para conseguir la mayor de las potencias. Quizá dejando a un lado casi el desarrollo del coche, que por supuesto tuvo mucha importancia y no lo hicieron mal, sobre todo 2022 fueron el líder del resto. Sí que es verdad que en 2023 han caído en picado porque no han desarrollado el coche, pero el primer coche que hubo sí que no era del todo malo, pero se fueron con ese desarrollo del motor. ¿Y fue efectivo? Pues no, y esto es lo que lo lamentan. ¿Sobre todo por qué decimos esto? Sobre todo porque en 2022 sí que es verdad que veíamos una potencia bastante grande, pero ¿qué les faltaba? La fiabilidad, y sobre todo quien más lo experimentó fue Alonso. Hoy en día sabemos que ese motor no es tan potente, sino que el resto de motores, y sobre todo el año pasado Ferrari, bajaba la potencia para no sufrir tanto en fiabilidad. Cuando todos han solucionado los problemas de fiabilidad, porque ahora ninguno tiene demasiados problemas de fiabilidad, hemos visto que el Alpine es el más lento. También es verdad que Ferrari, Mercedes y Red Bull han mejorado, Ferrari, Mercedes y Honda han mejorado sus motores de forma ilegal, o esto dijo la FIA, porque iban a ayudar incluso al Alpine. Pero independientemente de ellos, son el motor menos potente y arriesgaron, según comenta, como digo, el director técnico de Alpine, todo para tener el mejor motor y ahora pues ya se están enfocando en ese motor de 2026. Que quizá con esto tiene mucho más sentido también esa noticia que ya os dimos del hecho de que Alpine dijo que a la FIA que no les ayudasen, que no tenía sentido ahora que les ayudasen a desarrollar este motor para tener la misma potencia que el resto, porque se están enfocando en ese 2026. Quizá tiene sentido diciendo, oye, si no nos salió bien, pues vamos a enfocarnos ya en ese 2026 y dejamos este motor a un lado. Pero también demuestra mucho lo que pasa también a veces en Alpine de darlo todo con ese motor y aún así ser el peor motor que hay en la parrilla ahora mismo. Lo que comentaba Matt Harman es, no diría que es frustrante, creo que lo intentamos. Era importante que probásemos este tipo de cosas, ya que tenemos la tecnología y la capacidad de poner la unidad de potencia donde queremos que esté, pero nos quedamos sin tiempo con el motor de 2022. Fuimos bastante valientes con ese motor, estaba un poco detrás de lo que nos gustaría, estábamos demasiado lejos del resto y aunque dimos un gran paso hacia adelante, no terminamos de llegar a su altura. No podíamos tomar más riesgos que en 2022 y habría estado bien desbloquear algo más de rendimiento durante un tiempo mayor, pero no pudo ser. Además de todo esto, Matt Harman ha lamentado mucho lo que sufrió Alonso, porque además tuvo la mala suerte Alonso de que
casi todo le pasó a él, porque Ocon tuvo algún abandono, pero es que Alonso tuvo más del doble de abandonos que tuvo Ocon por problemas de motor y si no contamos abandonos aún más, porque hubo varias carreras donde tuvo problemas, no porque lo lamente por el tema de Alonso, sino por el hecho de se enfocaron tanto en intentar conseguir la mayor de las potencias que la fiabilidad, pues desde luego que es que fue un punto muy débil que tuvo el motor Alpine el año pasado. Este año ya lo han solucionado, pero independientemente, fijaros dónde están. Vamos a pasar de tema y tenemos que irnos ahora a hablar acerca de uno de los temas con relación a lo que habréis podido ver en el titular y en la miniatura del vídeo. Christian Horner ha hablado acerca del motivo por el que Red Bull es tan superior, o por lo menos por lo que ellos creen que han dado un paso adelante tan grande de 2022 a 2023. ¿El motivo por el que creen que es esto? Porque lo que comenta Christian Horner es que del RB18 al RB19 hay muchas cosas que se mantuvieron, pero no es que se hayan mantenido de un año para otro, sino que se siguen manteniendo a día de hoy porque como tenían menos capacidad de desarrollo por la sanción de 2021 y demás, ni siquiera las han tocado. Y aún así, fijaros en el dominio que tienen. Entonces, ¿cómo es posible que un coche que el año pasado no dominó tanto, este año esté a estas formas de dominio, esté dominando de esta forma? Pues lo que comenta Christian Horner es que se pusieron en invierno a adelgazar el coche, lo pusieron a dieta y efectivamente ha funcionado. El principal problema que tenía Red Bull el año pasado era sobre todo el peso, donde estaban muy por encima del peso mínimo como la gran mayoría de equipos, pero lo que comenta Horner es que nadie se estaba dando cuenta de esto porque Red Bull seguía peleando por victorias, pero estaban muy superiores al resto y perdieron durante el invierno 20 kilos en el monoplaza. Eso, por supuesto, 20 kilos en el monoplaza es mucho peso que han perdido, por lo que si ahora todos ya están en esa más o menos igualdad de condiciones en el peso y Red Bull con 20 kilos más estaba por delante casi de ellos, pues con 20 kilos menos es el motivo por el que están dominando tanto. Que independientemente, yo aquí os añado que hay muchas cosas en el Red Bull, por mucho que diga que se mantuvieron, hay muchas cosas que se han desarrollado, o el desarrollo sobre todo de Red Bull, que era lo que extrañaba a principio de temporada, al final ya, pues bueno, ya no nos extraña, pero lo que extrañaba era que vimos el RB19, en el AMR23 vimos un cambio radical, en el SF23 vimos varios cambios, en el Mercedes vimos varios cambios, en el McLaren a partir de Austria vimos muchos cambios también, pero lo que extrañaba del Red Bull era que no había cambios, que simplemente era haber llevado más al extremo el concepto, pero era pulir cosas, no había muchos cambios y de repente dominaban más que el año pasado. Aquí también siempre os digo yo que mi opinión, en alguna ocasión os lo he dicho, que creo que es más de mérito de Ferrari y de Mercedes que tenga tanto dominio Red Bull. El mérito es de Red Bull por tener el dominio que tienen, pero Ferrari y Mercedes tienen mucho de mérito de no estar ni cerca en muchos circuitos, porque en la posición en la que estaban en 2022 sí era para estar este año en posiciones cercanas a ellos dependiendo del circuito. Eso os lo he comentado en varias ocasiones, porque el concepto de Red Bull se mantuvo intacto llevándolo más al extremo. Entonces ahí está la ventaja, ¿no? Si ellos competían, quizá no eran... Ellos han perdido 20 kilos durante el invierno. Quizá no tenían 20 kilos de más, pero quizá 10. Pues era una desventaja muy grande que al haberlo perdido te da esa ventaja. Las palabras de Christian Horner eran las siguientes. Lo que hay que recordar es que con el RB19 había un gran número de componentes que venían del RB18. La caja de cambios, un gran porcentaje de las suspensiones y la mitad del chasis era idéntico. En realidad, este año no ha habido mucho más que hacer. Lo más importante que pudimos solucionar fue el peso. Llegamos tan tarde a la nueva normativa, debido a la batalla por el campeonato del año anterior, que el coche de 2022 pesaba demasiado. Nos las arreglamos para quitarle 20 kilos al coche este año y arreglar algunas imperfecciones. En este sentido de las imperfecciones, lo que os comento, llevarlo más al extremo. Pero había una gran cantidad de piezas iguales y algunos de los componentes del coche en realidad han ganado con Max 19 carreras este año y 15 el año pasado. Si contamos de Red Bull son 21 este año y 17 del pasado. Y continúa diciendo, por lo que la combinación de los 2 años es que hay piezas que han ganado 34 carreras. Así que bueno, eso es lo que comenta Christian Horner. Lo último a comentaros por parte del equipo Red Bull es que hay un récord al cual Max Verstappen aspira a romper la próxima temporada. ¿Qué necesita para romper este récord? Que sigue, ya sabemos que está rompiendo 1001 récords. Pues tiene uno que no es muy complicado realmente ahora mismo para esta posición. Mientras no abandone, lo debería de poder conseguir. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de más carreras consecutivas
puntuando. Ahora mismo ese récord lo tiene Lewis Hamilton, que logró 48 seguidas en una de las mejores etapas que ha tenido Mercedes, o lo consiguió en varios años. En el caso de Verstappen, necesita solo para conseguir igualar esas victorias, esas ocasiones acabando siempre mínimo en puntos, necesita 10 carreras. Es decir, Verstappen ahora mismo tiene 38 carreras consecutivas que ha quedado sí o sí dentro de los puntos todo 2023 y todo 2022 desde Australia, que fue el último abandono. Que bueno, Verstappen tuvo abandono en Bahrein, victoria en Arabia Saudí, abandono en Australia y a partir de ahí todo 2022 quedó dentro de puntos y todo 2023. 38 carreras, le falta únicamente 10 carreras para conseguir igualar y superar ese récord que tiene Hamilton. Otro récord más que Verstappen va a conseguir. Y lo último a comentaros en este vídeo y cerramos, os tenemos que hablar acerca del equipo Williams. Unas palabras que ha dado James Vowles, que como siempre os comento cuando hablamos de él, creo que es una persona que me encanta escuchar, siempre os lo digo. Bueno, independientemente de ello, el jefe del equipo Williams, James Vowles, ha hablado al respecto sobre el desarrollo de Williams, que han tenido un muy buen desarrollo, han pasado a ser el último equipo que fueron en 2022 y bastante destacado a ser un equipo que en muchas ocasiones ha peleado durante este 2023 y ha acabado en séptima posición, sufriendo al final porque Alfa Tauri llegaba, pero sí que han conseguido ese séptimo lugar, que es mucho dinero además para Williams y les viene muy bien, pero James Vowles habla incluso de sacrificar 2024, el año que viene, y 2025, con el objetivo de que en el nuevo reglamento en 2026 estén en una mejor posición. Recordemos que Williams es un equipo histórico, un equipo que en los últimos años, 5 o 6 años, ha estado perdidísimo, siendo constantemente el peor o el segundo peor de toda la parrilla, y eso es lo que comenta James Vowles, que ser séptimo está bastante bien viendo los resultados recientes, pero que para Williams no puede ser suficiente, por lo que no le importaría perderse 2024 y 2025 en cierto sentido, si en 2026 consiguen dar un paso grande adelante. Lo que comenta el ex jefe de aerodinámica de estrategia, quiero decir, de Mercedes, lo que dice James Vowles es: no vamos a dar un paso al frente y luchar entre los gigantes a menos que demos estos grandes pases. Es decir, no van a estar luchando frente a los grandes si no das grandes pasos. Ahora, la razón por la que admito que he generado toda esta tensión es porque viene con el rendimiento, pero también conlleva riesgos al mismo tiempo. También significa que estoy dispuesto a sacrificar 2024 si eso significa que podemos seguir dando estos grandes saltos y pasos en 2025, pero sobre todo 2026. Así que eso es lo que comenta James Vowles, que ojalá Williams esté en esas posiciones. Fijaros lo que yo os decía cuando después de Azerbaiyán se les vio dar un paso adelante a McLaren, y yo os decía, oye, y además Williams ya estaba más o menos en la posición en la que le hemos visto todo este año, yo decía, ojalá dieran el paso necesario para estar en las posiciones altas, porque McLaren y Williams son dos equipos históricos que se merecen sí o sí estar en la zona delantera. McLaren encima lo ha logrado este año. Ojalá lo logre Williams pronto y volvamos a ver a un Williams competitivo. Ferrari, McLaren y Williams tienen siempre que estar en la zona de arriba. Así que ahora mismo solo nos falta Williams para poder conseguirlo y ojalá lo acaben logrando. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta, que como os hemos comentado al principio del vídeo, es la mejor forma que tienes de apoyarnos. Pero si quieres suscribirte, por supuesto, y activar la campana para no perderte ningún otro vídeo, por supuesto, hazlo. Déjame en los comentarios cualquier cosa que quieras sobre los temas que hemos hablado y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.